Buenas tardes. Saludamos y damos la bienvenida a esta actividad a los integrantes de la Comisión de Promoción de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la jurisdicción, representada por los jueces encargados, doña Loreto Paredes Carreño y don René Reyes Pradenas. Señoras y señores jueces, secretarios, administradores, consejeros técnicos y funcionarios de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y el Poder Judicial a lo largo del país, y a todo el público conectado a esta charla titulada Perspectivas y desafíos de la implementación de la Ley 21.484 sobre responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de alimentos. Para dar inicio a esta actividad, invitamos al magistrado René Reyes Pradenas a entregar un saludo de bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por el masivo apoyo que hemos tenido en esta organización. Mi agradecimiento también a Francesco por apoyarnos en la difusión de esta materia tan interesante para nosotros. Transmito las excusas del ministro don Patricio Rondines Fernández Dávila por su no asistencia debido a problemas de agenda y imprevistos de última hora. Así que le doy muchas gracias, como reitero, a los asistentes y los dejo con la maestra de ceremonia para que comience esta charla. Agradecemos al magistrado René Reyes sus saludos y a continuación la jueza del Juzgado de Familia de Puerto Montt, encargada de la Comisión de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y moderadora de este encuentro, magistrada Loreto Paredes, presentará al expositor. Buenas tardes. Agradecemos su interés y participación esta tarde en esta segunda actividad del ciclo de charlas que la Comisión de Promoción de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt organizó para el segundo semestre. Saludamos al expositor de esta charla, señor Francesco Carreta Muñoz, por ser parte de esta instancia de análisis y actualización sobre la nueva normativa en materia de familia. Nuestro invitado es abogado de la Universidad Austral de Chile, doctor en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, profesor de Derecho Procesal en la misma Casa de Estudios y juez titular del Juzgado de Familia de Valparaíso. En esta oportunidad abordará perspectivas y desafíos de la implementación de la Ley 21.484 sobre responsabilidad parental y pago efectivo de las deudas de alimentos. Invitamos a formular sus preguntas a través de la herramienta habilitada en la parte inferior de su pantalla, las que se contestarán en la medida de lo posible al término de la exposición. Dejo con ustedes al profesor Francesco Carreta Muñoz. Bien, muchas gracias a la Comisión de Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Para mí, la verdad, es muy grato poder conversar con ustedes estos temas, ¿bien? Y con todos los presentes. Porque como comentábamos previo a esta charla, estamos, yo creo, en una etapa de transición en esto de que el sistema de cobro de pensiones de alimentos para niños específicamente, ¿no?, cuaje de una manera adecuada. Entonces yo me imagino que ustedes, todos los presentes el día de hoy, tienen tantas dudas como nosotros. Por lo que vamos a tratar de hablar, y yo les pido que hagan las preguntas pertinentes, porque en realidad yo necesito el feedback de ustedes. El feedback porque, naturalmente, como dijo recién Loreto, no solo soy académico, sino además magistrado del Tribunal de Familia de Valparaíso, y la verdad tengo muchas dudas con la aplicación de esta normativa, y creo que el conocimiento se construye precisamente en conjunto con todos los actores involucrados en este sistema, ¿no? Tanto abogados que litigan en materia de familia, consejeros técnicos, etcétera, etcétera. Por lo que, ya les digo, les voy a entregar tópicos, no les voy a entregar materias que pudiese decirles yo que están desde un punto de vista académico totalmente zanjadas. Tópicos de argumentación para que podamos conversar. Bien, hago esta prevención. Y como se ve en pantalla, esta charla que les pretendo dar, espero que sea lo más entretenida posible, se denomina Perspectivas y Desafíos de la Ley 21.484,
que es la última ley, ¿no es cierto?, que vino a modificar la ley 14.908, en realidad no modificar, sino que introducir algunas mejoras, y se llama sobre responsabilidad parental y pago efectivo de las deudas de alimentos. Bien. Y sin más, vamos a partir por antecedentes de carácter general de la ley, para luego centrarnos en los nudos críticos de la tramitación de esta ley número 21.484. Bien, en una instancia anterior ya hablamos de la ley de registro de deudores, pero ahora nos vamos a centrar en las importantes modificaciones últimas que son estas. Lo primero que siempre digo en toda exposición que me ha tocado dar respecto a materia de los alimentos, a la cual me encuentro investigando también, como aparecía en pantalla recién, a partir de un proyecto Fondisit regular, ¿bien? Por lo tanto estoy haciendo una investigación bien profunda de los alimentos a nivel histórico y comparado. Me he podido dar cuenta, ¿cierto?, que detrás de esta materia hay una importancia ingente. Ingente quiero decir demasiado importante, no porque vayamos a hablar de ella voy a decir que es demasiado importante, sino que porque fíjense que cualitativamente estamos hablando de un derecho cuyo fundamento es el derecho a la vida. No es cosa que haya dicho yo, ¿no? Fernando Foyo ya lo dijo en los años 50. Y no solo eso, sino que además trata de tutelar a un grupo vulnerable de personas que son los niños, niñas y adolescentes. Todos sabemos que los alimentos no solamente favorecen a los niños, niñas y adolescentes, porque los órdenes de prelación que establece el 321 en relación al 323 del Código Civil hablan de otros muchos parientes, ¿no? También hay alimentos entre cónyuges. Pero sin ninguna duda, la mayor cantidad de causas, más del 90%, se refieren a alimentos que favorecen a niños, niñas y adolescentes, no solo a mayores de edad. Por lo que nos vamos a centrar en eso, ¿no? Y es por lo mismo que la protección de este derecho respecto a ellos tiene una tutela, podemos decir, reforzada. Y si usted va a la historia de esta norma, a las discusiones que existieron previamente, quienes presentaron la moción parlamentaria lo acercaron. Ahí es un poco discutible, pero dijeron incluso estamos frente a un derecho social. Imagínense la importancia, por lo menos, para los parlamentarios que introdujeron esta reforma. Por eso les digo que es vigente. Ahora veamos desde un punto de vista cuantitativo. 33% de las causas que se tramitan en un tribunal de familia, según la última estadística del Instituto Nacional de Estadística, pertenecen a la materia de alimentos. 33%. Es decir, por lejos, la materia que más se ve en un tribunal de familia es alimentos. Bien. El antecedente histórico, como ya lo dije también en la anterior charla de manera mucho más pormenorizada, es bueno tenerlo presente. Esta ley es del año 1935. 1935. Y su número es 5.750. Sobre abandono de familias y pago de pensiones de alimentos. Pero usted me dirá, no, pero es 14.908. No. 14.908 es el nombre del decreto que el año 62 agrupó varias leyes, entre ellas la 5750, e hizo todo un entramado normativo. Por lo tanto, le insisto que estamos frente a una ley de 1935 y eso ya nos está diciendo algo respecto a la interpretación que tenemos que hacer de estas normas. Segundo, toda esta normativa nace a raíz de la cuestión social en Chile. Cuestión social, fenómeno que los historiadores han denominado de esa manera, que se produce en nuestro país a principios del siglo pasado, y que sometió a muchos niños a la mendicidad, a la enfermedad, a la muerte, producto de la precaria situación social y de pobreza que vivió nuestro país a principios del siglo pasado, al punto de que éramos el segundo país más pobre de Latinoamérica después de Haití, con estadísticas en mano. El peculiar nombre, miren, abandono de familia, se debe al delito que portaba esta ley. Era la gran innovación, el delito de abandono de familia. Y que ustedes se imaginarán, al igual que ahora, aunque creo yo que para allá vamos, duró muy poco. Solo 14 años duró el delito de abandono de familia en Chile por no pago de pensiones de alimentos y por varias razones se derogó. Y ustedes se imaginarán cuáles son esas razones. O sea, basta pensar cómo un delito el día de hoy
por no pago de pensiones de alimentos podría fracasar. Piensa, tendríamos que decirle al usuario que después de tener la sentencia y el no pago de las pensiones en el Tribunal de Familia, tendría que peregrinar a la Fiscalía y después a los tribunales penales. Yo creo que con ese tipo de burocracia procesal se desmotiva cualquier intento en ese sentido. Bueno, por razones similares fracasó hace más de 70 años la instauración de este delito en este país. Su estructura, y ya están viendo ya por la antigüedad de toda su columna vertebral, porque fíjense que en un montón de normas sigue siendo exactamente lo mismo, y sus objetivos básicamente también los mismos que el año 1935. Por lo tanto, estamos frente a una normativa cuya interpretación no es tan fácil y que con el tiempo, desde el 35 hasta ahora, se le han hecho una serie de injertos que obedecen efectivamente al reclamo social y a los datos. Y estos injertos han nacido a la luz de parámetros y principios distintos en cuanto al procedimiento. ¿Qué pasaba en 1935 en nuestro país? Había tribunales de menores. ¿Cómo tramitaban los tribunales de menores las causas? Por escrito y sin forma de juicio. Fallo en conciencia. Esta ley se crea pensando en eso, pero el día de hoy se injerta un procedimiento oral a partir del año 2004, en que comienzan a funcionar los tribunales de familia. Eso ya también te está diciendo algo, ¿no? No se puede echar vino nuevo en odres viejas. ¿Bien? El vino nuevo, este nuevo procedimiento oral que tenemos ahora, transparente y público, y las odres viejas son aquellas, ¿cierto?, de alguna manera resabios del procedimiento de menores que está establecido en la 14.908, que se inserta sin mayor prevención en esta nueva normativa. Es por ello que estamos frente a una normativa que yo podría decir que es ecléctica. Partimos con una normativa que no parte con la influencia del interés superior del niño, con un esquema solamente y exclusivamente patrimonialista, en el que las pensiones de alimentos son miradas solo como un crédito, y así lo dice expresamente el Código Civil hasta estos días. Eso no se ha perdido en el Código Civil. Y luego, el interés superior del niño, a partir del año 1990, ejerce toda su influencia, lo que hace variar las perspectivas que nosotros como operadores tenemos a la pensión. Es raro que yo les diga que es un crédito como aquel que usted puede pedir en una casa comercial o en un banco, ¿cierto? Pero sí, claro, las pensiones de alimentos son eso. Es más, los jueces presentes o los abogados presentes, cuando están en pos de llegar a un acuerdo, ¿no se ven transando una deuda común y corriente? El juez le está diciendo, ¿sabe qué? ¿Cuánto debe usted? 4 millones. Entonces, lleguemos a la mitad, lleguemos a 2 millones. Y así, ¿no? Bueno, y es precisamente por esa naturaleza que tiene. Solo que con el tiempo lo vemos con el crisol del interés superior del niño, que le insisto que los legisladores primitivos no tuvieron nunca en mente. ¿Bien? Y de ahí tantas confusiones que se han producido. Y les diré, y les voy a mencionar a continuación hasta el día de hoy, por ejemplo, con la prescripción. Nos dimos 25.000 vueltas antes de estas leyes con la prescripción. Tribunales que aceptaban la prescripción, otros no, aplicaban el interés superior del niño, otros no. Perdón que estoy hablando muy rápido. Me voy a ralentizar de nuevo. Y así sucesivamente, precisamente por ese entendimiento de una normativa muy añosa. ¿Bien? Y finalmente, estamos frente a una ley que detrás responde una política pública. No sé si usted ha escuchado hablar de esta ley, pero se la voy a decir, de la zanahoria o el garrote. Esa es la política pública que está detrás de esta ley, la zanahoria o el garrote. ¿Cómo así? Si estas medidas no funcionan, porque el deudor a pesar de ellas no paga, ¿qué viene a continuación? Un endurecimiento progresivo de la cautela de los alimentos. ¿Para qué efecto? Para presionar al deudor para que pague. Pero pensemos algo. Si al poco andar, y no quiero ser pitonizo, pero es probable que eso ocurra, toda esta batería de normas que tienden por objeto conseguir el pago de la pensión no se logra porque se le acabaron los recursos al deudor, y así va a ocurrir con muchos de ellos, ¿qué viene a continuación?
tenemos el día de hoy un reclamo social que es mucho más poderoso, presionante que el que había en antaño, porque está a partir de las redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook, etcétera, a través de las noticias. Entonces, no crees, por eso les digo, el retorno cíclico de la historia. Probablemente voces nuevamente se erijan políticas en torno a nuevamente penar con cárcel, criminalizar la conducta de no pago de los alimentos, porque después de esto no va a quedar nada, ya que estamos frente, recuerden ustedes, a un sistema de responsabilidad privada de los alimentos. Privada. En Chile no está garantizado el pago de la pensión de alimentos, no está garantizado. ¿Quién paga la pensión de alimentos? Los familiares directos del niño, niña, adolescente. Si no pagan ellos, ¿quién paga? Moya. El Estado no paga. Y frente a esa impotencia, si el Estado no garantiza el pago de las pensiones, tenemos que echarle más leña al fuego. Bueno, fíjense que el día de hoy en Estados Unidos se está revisando mucho la ley de la zanahoria del garrote y se dice que funcionan mejor las zanahorias que los garrotes. Nosotros estamos acostumbrados al garrote, pero puede que los incentivos para los deudores de pensión de alimentos sean más potentes que seguirles dando con medidas cautelares. Porque no vaya a ser, pero aquí estoy ensayando, ¿no? No vaya a ser esto. Yo recuerdo que por ahí, por el año 90, cuando con Loreto compartíamos las aulas de la universidad, 94, 90, perdón Loreto, que nos eché al agua con la edad, pero no importa. Por el año 95, un cambio, fíjense, potente de que se cambió desde el arresto total al arresto nocturno. Antiguamente, antes de esa reforma, el arresto para los deudores de pensión de alimentos era total. ¿Por qué se cambió el arresto nocturno? Es una zanahoria. Porque precisamente se dijo, miren, el arresto nocturno lo que produce es que el deudor de pensión de alimentos no pueda trabajar. Y si no puede trabajar y producir recursos, ¿cómo va a solventar a su familia? Zanahoria, ¿se dan cuenta? Y al parecer resultó mejor que haber sometido o haber criminalizado o penalizado o quizás prolongado los arrestos contra el deudor de pensión de alimentos. Bueno, eso se los dejo como tarea para pensar solamente, ¿no? Porque ahora nos vamos a ver un tema del eje lata, que son específicamente las reformas de esta ley 21.484, ¿bien? Entonces vamos con ella, porque ahí yo tengo muchas dudas. Vamos con el tema de la inadmisibilidad de la demanda. Fíjense lo siguiente. La ley dice que si usted está en el Registro Nacional de Deudores, cosa que se produce automáticamente cuando luego de liquidada la deuda de manera automática, usted no paga, ¿no? Eso ya lo sabemos. Usted no puede pedir rebaja o cese de la pensión de alimentos, salvo en casos calificados señala la norma, ¿bien? ¿Qué duda tenemos acá? Miren, piensen en lo siguiente. Creo que en muchos tribunales ha sucedido que muchas pensiones de alimentos han revivido en circunstancias que las partes ya las daban por desechadas, por extinguidas, por el solo transcurso de tiempo, tanto alimentantes como alimentarios. Piensa en este caso. Se reactiva todo el procedimiento de liquidación respecto a una pensión que nunca se solicitó el cese. Jamás se solicitó el cese. Pasan 4 o 5 años, tenemos dos alimentarios de 30 y 35 años, y con una tremenda liquidación, 10 millones de pesos, 15 millones de pesos, y resulta que lo primero que ahora se alerta al alimentante es, chuta, ¿qué pasa? Me están cobrando, ¿cierto? Pero yo que sepa, mis hijos ya no son alimentarios porque tenían 30 y 35 años, y ese alimentante no sabe que lo que tiene que hacer en esos casos es pedir el cese de la pensión. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Probablemente aconsejado por su abogado. Bueno, ve y solicita el cese, porque como te pudiste dar cuenta, y creo que así llegó a su información, esta deuda está en el Registro Nacional de Deudores. Pues bien, va a pedir el cese de la pensión de alimentos y se encuentra con, ¿no es cierto?, este filtro de que no puede hacerlo, porque tiene una deuda pendiente y está en el Registro Nacional de Deudores de pensión de alimentos. Esto es un problema, ¿no? Ahora bien, esta norma deja salvo aquello de que existan antecedentes calificados para ello.
todos pensamos que estos antecedentes calificados era que careciera de medios para pagar, porque la norma a continuación dice en concordancia con lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 3º, que precisamente se refiere a eso. Pero fíjese que está este otro caso. ¿Cómo se soluciona? No lo sé. ¿Y por qué no lo sé? Porque se me planteó ayer y se lo comparto el día de hoy, ¿no? La verdad no supe qué hacer, más que, y gracias a Dios ocurrió así, las partes llegaron a un acuerdo, casi diplomático, ¿no? Porque, claro, ese alimentante decía, pero ¿cómo si mi hijo ya es tan grande? Yo pensé que la pensión ya... Claro, señor, sí está bien, pero usted tenía que ir al tribunal a pedir el cese, porque los tribunales no trabajan con la bola mágica de tal manera que tienen un conteo de cuando los alimentarios cumplen 28 años y no están estudiando. No existe el cese ipso facto, como algunas cortes lo han dicho, ¿eh? No existe. Y fíjense por qué no. Porque recuerden que la norma que hace cesar la pensión a los 28 años también está sujeta a condiciones, porque no es solo los 28 años. 28 años y siempre que no exista alguna causa calificada que haga que la pensión sobrepase aquella edad. Por lo tanto, yo no podría, ni aunque quisiera, llegar y oficiosamente cesar una pensión a los 28 años, ya que está sujeta al estudio de antecedentes. Bueno, ahí tenemos un nudo crítico. Como les digo, en este caso, la solución que encontramos nosotros fue someter esto a una audiencia especial de cumplimiento. Y en ese especial de cumplimiento salimos por esta vía diplomática. Porque claro, por una parte yo le hice ver a la alimentaria, señora, tiene toda la razón. Pero por otro lado, usted está cobrando algo que no corresponde. ¿Bien? En este caso los hijos, porque hay un tema también de legitimación activa. Pero bueno, entonces hay algo aquí que se está cobrando que no corresponde. Sí, pero por otra parte también la contracara es que el alimentante fue negligente, porque no pidió el cese de la pensión de alimento. Entonces, ¿con qué quedamos en ese caso? Bueno, entre ese juego, partimos la deuda en dos y el alimentante dijo, ¿saben qué? Ya para terminar con esto, y dado que reconozco mi negligencia, pago. Y salimos del registro de deudores y feliz término. Pero yo no sé si todos serán tan felices términos como este. ¿Bien? Veamos la siguiente reforma. Limitación de las pensiones subsidiarias. Recordemos que hasta antes de esta reforma, mayo de este año, existía, de acuerdo al artículo 232, la norma que permite cobrar subsidiariamente las pensiones de alimento a los abuelos. A los abuelos. El día de hoy eso está restringido, porque no podríamos hacerlo si la única fuente de ingresos de estos corresponde a una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia. Cuestión que a mi juicio está muy mal hecha, por lo que les acabo de comentar. Porque si en nuestro país el sistema de responsabilidad no es público por el pago de los alimentos, sino privado, de tal manera que tenemos que echarle mano a la mayor cantidad de parientes que sean para conseguir el dinero para la pensión de alimentos, venir a restringir esto, a mi juicio es un error. Es un absoluto error. El Estado no está ofreciendo el pago, no está ofreciendo garantías de pago y, peor, no restringe los mecanismos para conseguir el pago. Entonces, ahora bien, eso es un punto de vista general, ¿no? De modificación legal. Pero por otro lado, pienso, ¿cómo están haciendo los colegas? Y ahí abro o los distintos tribunales donde los abogados presentes y abogadas presentes tramitan respecto a las liquidaciones, perdón, a las pensiones en curso pagadas subsidiariamente, donde incluso está retenida una parte de una pensión de vejez, están pidiendo el cese, y así sucesivamente. No lo sé. En mi tribunal todavía no se presentan demandas a ese respecto. Esto a mí, la verdad, la tasación del trabajo por el cuidado de los hijos, que es la otra modificación que se hace al artículo 6º de la ley 14.908, a mí me dejó perplejo, por decirlo menos.
tiene una frase peculiar. Fíjense que cuando se habla de las resoluciones judiciales que fijan alimentos, ¿cierto? Hablamos que tienen que fijarse en unidades tributarias mensuales, cosa que está muy bien. Señalar el periodo en que se tiene que pagar la pensión, cosa que ha existido siempre. Una cuenta de ahorro o instrumento equivalente, cosa que también ha existido siempre. Pero además, se tienen que especificar las circunstancias para determinar la capacidad económica del alimentante, cosa que me parece muy bien, porque así usted puede hacer un buen cotejo luego en una demanda de aumento o de rebaja de pensión y las necesidades del alimentario. Ya quedan fijadas, por lo tanto usted luego hace un cotejo, ¿cierto? Y dice, bueno, aquí hay más, aquí hay menos, puedo demandar, y al juez se le hace mucho más fácil. Pero fíjense, aquí viene la frase peculiar. Considerando en ello además lo dispuesto en el Código Civil, que son todas las reglas para la determinación del pago de las pensiones de alimentos, que son 7, la distribución y tasación económica del trabajo de cuidados para la sobrevivencia del alimentario. Repito, la distribución y tasación económica del trabajo de cuidados para la sobrevivencia del alimentario. Nuevamente, no crean que estas son materias que yo domino, por eso que les voy a poner modo de pregunta. Pregunta al público. Se está refiriendo a que, si por ejemplo, yo soy el alimentario, vivo con mi hijo, estoy pidiendo la pensión de alimentos, ¿cierto? Ya sabemos que tenemos que valorar la necesidad y la capacidad económica. ¿Debo también sumar a la pensión que voy a solicitar el trabajo que yo ejerzo cuidando a mi hijo? Les pregunto, porque en ese caso, ¿a qué título se cobra? ¿Se trata de una obligación moral sujeta a cuantificación? Porque, ojo, no estoy hablando del cuidado personal, que es una cosa que sabemos que es abstracto, ¿cierto? Es un derecho de ver, de cuidado, no, 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 no. Aquí la ley no se refiere a eso. Habla de trabajo, de cuidado para la sobrevivencia del alimentario. Una cuestión casi indemnizatoria. Claro, si yo estoy, y lo veo, ¿no? Cuidando a mi hijo en la casa, probablemente tengo un lucro cesante. Aquellas horas que le estoy dedicando más tiempo, estoy trabajando menos, produciendo menos, ganando menos dinero. Y un daño emergente, porque efectivamente ese trabajo es arduo, ¿cierto? Arduo, pero todos los que tienen hijos acá se imaginarán lo arduo que es, y eso lo estoy cobrando. Es muy extraño, porque le digo, ¿se trata de una obligación moral sujeta a cuantificación? ¿Qué es esto? Y luego, ¿cómo lo vamos a ponderar? Entonces, yo le voy a cobrar a el alimentante la suma de 200.000 pesos, que es lo que yo creo que valoro, aquello que yo estoy haciendo en favor de mi hijo, que es cuidarlo y trabajar por su cuidado. Ergo, cocinar, lavarle la ropa, llevarlo al colegio y todo lo que yo estoy durante un tiempo a él. ¿Eso? Lo pregunto, porque la verdad no lo entiendo. Bien. Además, fíjense que en esta norma, y ya se los dije, es importante destacar esta nomenclatura nueva que hay. Frente a las clásicas clasificaciones de los alimentos que todos conocemos, ¿cierto? Alimentos congruos, necesarios, que ya no existen, hay una nueva. Existen el día de hoy los alimentos extraordinarios y los alimentos útiles. Y ya hemos tenido varias incidencias respecto a ellos. Varias, no pocas. Fíjense por qué, porque muchas partes están cobrando, ¿cierto? Por ejemplo, aquello que, y esto me tocó muy extraño, ¿no? Aquello que ellos han pagado por fuera de, ¿bien? Por ejemplo, en libretas distintas o a través de algún tipo de prestación distinta al dinero, lo están involucrando, bueno, por lo menos a mí me tocó, como un gasto extraordinario. Ah, no, es que yo hice un gasto extraordinario, entre comillas, pagué en un lugar distinto, y en realidad me lo tienen que devolver. Eso me ha pasado, no sé si usted... Eso es un error. Eso es un error. Los gastos extraordinarios es súper simple. Los gastos extraordinarios son, primero, surgen con posterioridad a la convención de las partes, no son posibles de prever, ¿bien?
Y la ley da ejemplos maravillosos. Hospitalizaciones y gastos médicos de urgencia son ejemplos, pero son los clásicos que nosotros antes de esta ley veíamos y no hallábamos cómo cobrarlos, porque no eran parte de la convención, no eran parte del trato. Esos son. Luego, tenemos los gastos útiles. Y fíjense lo interesante, ¿eh? Los gastos útiles se deroga la norma donde estaban establecidos, pero un par de normas más abajo, a través de estas modificaciones, se establece que se pueden compensar y cobrar igual como se hacía antes. Y la ley habla, por ende, de dos gastos: los gastos útiles y los gastos extraordinarios. Lo bueno de la derogación de la norma es que por lo menos el halo de la norma que quedó derogada nos da luces de su significado. A diferencia de lo extraordinario, los gastos útiles son los gastos permanentes en educación de los alimentarios que el alimentante puede compensar hasta el 20% mensual de las remuneraciones, perdón, de la pensión pagada en dinero. ¿Bien? Gastos útiles, gastos extraordinarios. Los útiles son más permanentes en base a estos tres acápites. Los extraordinarios son gastos urgentes, no previsibles durante la fecha de la convención. Y fíjense un caso. Las partes llegan a acuerdo, bien, hace 3 años, y luego del primer año, el hijo le diagnostican trastorno de déficit atencional con hiperactividad. ¿Bien? Trastorno de déficit atencional. Y viene, entonces, el alimentario dice, la mamá del niño los cobra como extraordinarios. Porque dice, oiga, pero es que no estaban en la convención y aparecieron. Fíjense que en una resolución se decretó lo siguiente respecto a esto. No se trata de aquellos de gastos extraordinarios. Por 2 razones. Primero, porque no son gastos urgentes que hayan, ¿no es cierto?, de acuerdo al espíritu de la norma, nacidos con posterioridad a la celebración del acuerdo, aunque parecen, pero no lo son. Y por una simple razón. Porque luego, si no, se produciría un problema de interpretación al absurdo. ¿Por qué? Porque los gastos que se estaban deduciendo son los siguientes: el diagnóstico médico por el psiquiatra, 100.000 pesos, los medicamentos, 100.000 pesos más, y las consultas psicólogos que van aparejadas con las del psiquiatra, otros 100.000 pesos, 300.000. Pero esta es la interpretación del absurdo, porque si yo acepto que esos sean gastos extraordinarios, lo que pasaría a continuación es que el mes siguiente venga la misma alimentaria y los pida de nuevo, y el mes siguiente los pida de nuevo, y así eternamente hasta cuando el niño ya no tenga trastorno de déficit atencional. Es decir, probablemente hasta que supere su mayoría de edad. Lo que ocurre es que ese caso, en mi opinión, porque ya les digo que estas son materias opinables, ¿no? Yo no le estoy dando una cuestión aquí, miren, saben que esto, la jurisprudencia ya está clara con esto, no, porque son normas que llevan un par de meses. Entonces es imposible que así sea. Pero bueno, mi opinión es que aquello da lugar, sí, para una demanda de aumento de pensión de alimento. Claro. Esta circunstancia sobreviniente de un cambio de circunstancias que a futuro se van a permanecer de manera permanente en el tiempo, de manera tal que yo puedo estimar de que me producen un gasto mayor que da lugar a un aumento de pensión. Bueno. Vamos a lo polémico, ¿cierto? Vamos a lo polémico. Creo que lo más polémico que ha tenido esta ley son todas las acciones de transparencia patrimonial del deudor que posee y todas las acciones cautelares que posee. Polémico en el sentido de que no se entienden muy bien sus normas, han suscitado una serie de usos dispares por parte de los tribunales respecto a lo mismo. Y ahí les voy a contar algunos otros nudos críticos que nosotros hemos visto bien específicos sobre el particular. Déjenme contarles también la experiencia comparada respecto a esto. Hace poco en Brasil, el año 2021, se inauguró un sistema que se llama el SISBAJUT, que es maravilloso. Porque
si hay algo que pudimos percatarnos fue lo siguiente. Estas leyes fueron tremendamente publicitadas y torpemente tenían transitorias que la deferían a meses después de su entrada en vigencia, ¿cierto? Ustedes mismos han esperado 3 meses y ahí vamos a hablar de las dudas que tenemos los 3 meses, desde cuando se cuentan para la lulira, pum, ¿cierto? Un montón de cosas. Ya. ¿Cuántos deudores de pensión de alimentos no sacaron todo el dinero que tenían en sus cuentas corrientes? Yo les diría que un tremendo porcentaje, tanto es así, que a mí me han llegado cuentas que yo derechamente no hago nada, porque son por 300 pesos. O sea, sería una burla prorratear 300 pesos y entregarle 100 a cada uno de los alimentarios. Y una pérdida brutal de tiempo para el tribunal y para toda la administración de justicia. Entonces, bueno, ya les digo que en Brasil, no, Brasil cortaron por los aros. Silvajul es un sistema que está conectado con el Banco Central, que le permite a los usuarios autorizados bajo una serie de protocolos, en este caso los jueces, levantar el velo económico de los deudores. Ver en el sistema computacional las cuentas y sus movimientos en tiempo real, miren qué maravilla, y apretar un botón y congelarlas. Si nosotros funcionamos así, congelamos inmediatamente 1, 2, 3 momias con las cuentas del deudor, lo que venga a continuación se puede demorar. ¿Cierto? Porque ya está cautelado el derecho. Pero si nosotros hacemos todo esto en juego y le avisamos con tanta antelación y hacemos oficio para acá y oficio para allá y oficio para 20 partes, y llegan los oficios y nos dicen que no, pero los bancos no lo entienden, y luego nos informan que no lo entienden, pero que lo entienden, que la verdad y multa, al final nos damos vuelta y vuelta y quien pierde es el justiciable. Y también en Chile hemos descubierto de que a los bancos e instituciones financieras no les importa mucho darle a conocer a usted los depósitos a plazo, los fondos mutuos que tengan los alimentarios, los alimentantes, perdón. Claro, pero si de eso viven los bancos, ¿no? Claro, coartar los créditos hipotecarios y cosas por el estilo. Entonces, ha sido una gran lucha, porque nosotros sabemos que a nivel gremial, y eso hablamos con la ministra recién, se han hecho esfuerzos ingentes. La ministra Chávez se ha movido mucho para poder, ¿no es cierto?, hacer de que los mecanismos interinstitucionales que se suponían a funcionar, funcionen. Pero hasta el día de hoy no han funcionado. No ha funcionado. Ya les voy a contar por qué. Bueno, pero veamos esta modificación en el artículo 16 de la 14.908. ¿Qué va a hacer el juez? Ordenar la retención de los fondos que el alimentante tenga en sus cuentas bancarias e instrumentos financieros alrededor. En el caso que no estuviera conocimiento, yo no he tenido todavía ninguna usuaria, ninguna, bueno, ha pasado poco tiempo, que me diga, oiga, ¿sabe qué? El deudor, el alimentante tiene cuenta en el Banco Falabella con tanto dinero y este es el número de la cuenta. Ninguno, cero. Entonces, básicamente, de aquí saltamos inmediatamente a el 19 cuater, ¿cierto? Inmediatamente. Porque si no se tiene conocimiento de las cuentas, saltamos, ¿cierto? Inmediatamente al 19 cuater y el 19 quinquies, que son, como les digo, aquellas normas que creo que nos han traído grandes problemas interpretativos y de aplicación. Bien. Antes de eso, bien, antes de pasar a aquellos, que quedan 2 cositas pequeñas más que ver. El artículo 19 bis se modifica ahora en mayo con la 29, con la ley que estamos, con las reformas que estamos hablando, y la suspensión de la prescripción entonces se produce ahora ya a partir de los 21 años. Como les comentaba recién, el tema de la prescripción en nuestro país siempre fue un gran dolor de cabeza, pero yo le insisto que sigue siéndolo. Antiguamente teníamos dudas si era aplicable la prescripción, a pesar de que el artículo, 321 creo, del Código Civil lo dice con toda claridad. Y también, si nosotros vemos patrimonialmente esta cuestión, también lo es, porque todo crédito es prescriptible. Siendo la pensión de alimento un crédito común y corriente, era prescriptible. El problema es que el artículo 12 de la 14.908 de la 5750 sobre abandono de familia y pago pensional alimenticia de 1985 estableció que solamente era posible una excepción, la de pago cuando se fundó un antecedente escrito. ¿Cuál es el problema entonces? La prescripción no cabía. Y ahí nos dábamos vuelta. Que sí cabía por el Código Civil, que no cabía. Que se suspendía, que no se suspendía. Que se interrumpía, que no se interrumpía. Que
no se interrumpía por el interés superior, que se suspendía, perdón, por el interés superior, y así jurisprudencia de la Corte Suprema y variada jurisprudencia. Un variopinto de opiniones jurisprudenciales sobre esto que se supone que estas leyes venían a sacar y las sacaron en un punto, porque el 19 dice claramente que prescriben las pensiones de alimentos. Sí, prescriben. Pero extrañamente, si usted se da cuenta, el artículo 12 sigue vigente, que dice que solamente es admisible la excepción de pago cuando se fundan un antecedente escrito, más no la prescripción. Hay como se dan cuenta, una antinomia. Por una parte son prescriptibles, de acuerdo a la nueva normativa, de forma expresa, incluso habla de la acción de alimentos, o sea, usan una nomenclatura técnico-jurídica perfecta, porque aquí estamos hablando de acciones ejecutivas, y los cheños calzan con, ¿no es cierto?, calzan con nuestro estatuto general, procesal civil. Pero por otro lado deja vigente la excepción solamente de pago y no la de prescripción. ¿Qué hacemos? Miren, dos opciones. Una, entender que hay una antinomia y por lo tanto la ley nueva, ¿no es cierto?, de acuerdo al 51, 52 del Código Civil, creo que son, sí, claro, la ley nueva derogó la antigua y por lo tanto la prescripción es admisible en todo evento. Y la segunda, que es muy rara, es decir, bueno, fíjense que no es admisible la prescripción si lo que se persigue para el pago de los alimentos es una ejecución patrimonial, una demanda ejecutiva y mandamiento de ejecución en embargo. Entonces, una vez notificado, usted no puede ahí oponer la excepción de prescripción. Y ninguna de las demás, por cierto. Yo tengo aquí algunos deudores que vienen y oponen las 14 como si se tratase de un juicio patrimonial, pero bueno, ya. No. Ya, ok. Pero si usted va a pedir los alimentos por este procedimiento sui generis, que consiste en una liquidación, una notificación de la liquidación más 3 días para ponerse o no, en ese caso es admisible la prescripción. Por la misma deuda, por la misma deuda. O sea, señora, por la misma deuda, usted en un caso, si va a perseguir esto por la vía de los apremios personales, por los arrestos, cuidado porque le puede caer la prescripción. Y si lo persigo por el otro lado, no, ahí no le cae. Es raro, ¿no? Es paradojal. Pero fíjense que aquello que se aviene a esta interpretación dual es el hecho de que sistemáticamente la norma del 12 está establecida precisamente en el Ejecutivo y la norma del 19 está establecida en este sui generis de los arrestos. Bueno, ahí, como les digo, esto no son cosas que yo he estudiado a cabalidad, porque de hecho todavía no pasan, ¿no es cierto?, por el crisol de la jurisprudencia, por la discusión académica, científica. No. Estas son cosas que están apareciendo ahora a la luz de estas normas. Lo otro que ustedes se pudieron dar cuenta, ¿no es cierto?, es que se suprime el estándar del, comillas, modestamente de un modo correspondiente a su posición social, que establecía el 323 del Código Civil, y se cambia por este. Los alimentos deben habilitar al alimentado para subsistir adecuadamente, resguardando el interés superior, la autonomía progresiva, el desarrollo integral del niño y adolescente. A mí me parece un buen cambio, porque recuerden que la norma anterior era generalmente un escudo frente a aquellos alimentantes que tenían un patrimonio contundente. Eso lo vi yo. ¿Qué les quiero decir con esto? Gano 100 millones de pesos, soy conservador de bienes raíces de Puerto Montt. 100, 120. Y resulta que, ¿ganará eso? Sí, por ahí, un poquito menos. Bueno, la cosa es que me demandan. Y me demandan por 20 millones de pesos mensuales. ¿Me podrán demandar por 20? Claro, porque estoy muy por debajo del 50% de mis remuneraciones, ¿cierto? Claro, 20 millones, 50 millones, sí. Y hay yo vi muchos juicios donde los alimentarios decían, oiga, pero, los alimentantes, perdón, decían, oiga, pero son 20 millones, yo gano 100 también, pero 20 millones no están de acuerdo al estándar de vivir modestamente de un modo a la corrupción. Era una ticueñería que yo vi en juicios, por lo menos en segunda instancia, donde el cobro era alto. Y era una norma también añosa. Esta norma está del año 1855, desde la inauguración del Código Civil. Imagínense, un Chile absolutamente cierto, que medía la riqueza en base al patrimonio, al latifundio, al origen.
Así que bien derogada la norma y el estándar, bueno, cae en otro, el estándar cae en otro sector no tan seguro, ¿cierto? En el bolsillo de payaso de la justicia de familia, como siempre lo digo. ¿Cuál es el justicia? Pero se preguntarán ustedes, el bolsillo payaso de la justicia de familia, el interés superior del niño, niña, adolescente. Porque el interés superior del niño, niña, adolescente lo es todo y a la vez es nada. Pero bueno, eso es materia, ¿no es cierto?, de otra larga discusión. Bien. Aquí tengo un esquema resumido de el 19 Quater. Procedimiento, recuerden ustedes, subsidiario. Procedimiento subsidiario que, si ustedes van a la OJB, se inicia inmediatamente porque existe un escrito donde en lo principal no tengo idea de las cuentas corrientes del demandado, en el otro sí inmediatamente inicias el procedimiento y así partimos. ¿Por qué? Porque partimos en lo principal y ahí ustedes están viendo no al lugar, porque no indica mero trámite, y luego en subsidio iniciamos el procedimiento especial de GOBER. ¿A dónde nos dirigimos inmediatamente? Al Servicio de Impuestos Internos. ¿Para qué? No lo sé. ¿A dónde nos sirve? Es el CMF, porque el CMF, Comisión para el Mercado Financiero, nos va a contar respecto a las instituciones donde el deudor tenga creencia. Esto no es el levantamiento del velo bancario del deudor, ¿eh? Es simplemente específicamente que algunos bancos nos dicen que el demandado tiene algunas cosas. Nada más. El levantamiento del secreto bancario como el que existe en Brasil sería, ya les digo que ni siquiera oficio. Me llega la solicitud, voy, así como voy a la página del monito web del registro civil, voy aquí al momento, abro, pongo René Reyes, y me salen hasta los millones que tiene ahí en las Islas Caimanes. No sé si salga eso, pero evidentemente nos saldría todo y yo simplemente voy y aprieto una casillita y ahí ya René no puede sacar dinero ni para ir a comprar pan. Imagínense ustedes, qué maravilla. Y ahí rápidamente lo que yo haría es tratar de pagar la pensión de alimentos. Pero bueno, esto se demora más. Y luego la ley dice otros servicios del Estado. No existe, no hay interconexión, no hay nada. Eso es lo que ya les decía, se está gestionando. Y muchas instituciones financieras no son muy receptivas a esto, porque ya les insisto, que hacer un freezing over de el patrimonio del deudor significa un problema para el banco. ¿Bien? No poder mover esos recursos. Bueno. Luego, si se encuentran fondos, ¿bien? Nosotros vamos a la nomenclatura que nos da el CIDFA, cautelar de fondos, requerimos la información y cautelamos inmediatamente por el total de la deuda. Y bueno, de los 10 días, cosa que nunca se ha cumplido, los bancos nos van a informar las acreencias que tiene el deudor. Y la AFP nos va a informar si tiene APB o cuenta 2. Esto y esto ha pasado harto tiempo. Estos 10 días para nosotros no se han cumplido. No sé si para ustedes. Y ya les digo que si aquí nosotros viéramos inmediatamente todo, miren todo lo que nos ahorra. Bueno, luego de eso, ¿cierto? Vamos a tener que ver si existe solo un alimentario, dos o más alimentarios. Si existe un solo alimentario, vamos a la resolución de pago con los fondos retenidos y damos una orden de pago. El día de hoy no está automatizada, pero estamos tratando de gestionar la automatización en esta mesa, esta mesa que ya les comenté, porque hacemos nosotros una orden de pago de forma manual para que el banco vaya y pague. Bien, lo mismo con las AFP en cuanto a la cuenta, a la APB o a la cuenta 2. Si son dos más alimentarios, si es el mismo tribunal, nosotros prorrateamos por nosotros y ante nosotros y distribuimos el pago. Ya les digo que yo he optado por aquellos montos que se me informan de 1.000 pesos, no hacer nada y dejar a que la parte venga y lo pida y no sé, pero no hacemos prorrata por 1.000 pesos, nosotros. Legalmente tengo algún problema y puede ser, pero es que son tantas, digo, que bueno, en fin. Usos de tribunales. Luego, si son tribunales distintos, aquí ya tenemos problemas y probablemente nos vayamos a entrampar con algunos
en un agradable conflicto de competencia, ¿bien? Porque la ley dice que tiene que irse todo al tribunal con causa vigente más antigua. ¿Qué se entiende por causa vigente más antigua? Ustedes cuentan, pero yo les voy a decir por lo menos en lo que, al acuerdo que llegamos en esta mesa en que nos sentamos varios con la ministra a conversar respecto al tema y nos pareció lo más saludable. No le estoy diciendo que esto sea legal, le estoy diciendo solamente lo que en nuestra opinión es más saludable. Para nosotros, la causa vigente más antigua es la causa que, después de la última modificación legal de mayo, tenga una deuda liquidada más antigua en cualquier tipo de causa. Sea una causa Z, sea una causa P, sea una causa BIF, sea una causa, porque recuerden los provisores. Entonces vamos al sistema y veamos después de las modificaciones, después de mayo, ¿hay alguna de estas tiene liquidación? De las varias, sí, tienen 3 liquidaciones. Veamos cuál es la liquidación más antigua en ese caso. Y ahí, punto, vaya. Punto. Pero si hay varias alimentarias y no hay ninguna liquidación, nada. Porque si tú no has pedido, digamos, o no se ha hecho alguna liquidación, no hay intención de cobro. Entonces, no nos damos mucha vuelta. Pero yo les digo que en estas materias son opinables porque la ley no da claridad. ¿Bien? Y en ese caso, bueno, hacemos lo mismo. Oficio y pago finalmente al alimentario. ¿Bien? ¿Qué nuevos críticos tenemos acá? Uno que es grave. Y se los voy a contar a partir de un caso. Imagínense usted. Imagínense que doña Loreto en el tribunal de Puerto Montt, ¿cierto? Autoriza al alimentante a que le pague a la alimentaria por 2 meses en una libreta distinta cuando se inicia el pago de la pensión de alimentos, porque ellos mismos en el acuerdo le dicen, ¿sabes qué? Queremos que en 2 meses me depositen esta cuenta X y luego de ahí en más lo haga en la cuenta del tribunal del Banco Estado. Yo no veo ningún problema ese pacto, bueno, pacta. Pasan 3 años, liquidación, ¡pop! Se cobran los 2 meses de una pensión de alimentos de 600.000 pesos mensuales, 1.200.000, registro, liquidación automática, previo a pasar al registro de deudores, y aquí viene el problema. Liquidación automática. ¿Qué hacemos nosotros a continuación? Objeción, que la puede plantear el alimentante. Le pedimos al funcionario contable que revise la... Funcionario contable certifica que está perfecta, porque a la luz de los antecedentes, sin haber visto esta parte del acuerdo, ¿cierto? Está bien hecha. No ha lugar a la objeción. ¿Puede hacer algo el alimentante? Nanis. No tiene derecho a recurso alguno. Pero fíjense la injusticia. Se le está cobrando 1.200.000 que el mismo tribunal aceptó que el pago se le hiciese en una cuenta distinta. El tipo está en el registro de deudores. Probablemente, ya voy a grabar esto, lo voy a grabar, no, lo voy a complejizar. Y está justo a puertas de un crédito hipotecario con el Banco de Chile. El Banco de Chile le llega esta noticia de que tiene una linda cuenta. Es un tremendo perjuicio frente a una injusticia. Imagínate, precisamente porque no existe la posibilidad de recurso. Entonces, cuando venga a plantear el recurso, probablemente el magistrado le diga, no lugar. ¿Qué hacer? Entonces, claro, ¿no? Veamos. Si se trata de una interlocutoria que pone término al juicio, hace imposible su continuación, pide un certificado por parte del administrador del tribunal, queja. Recurso de queja. Pero fíjense que el recurso de queja, muchos dicen que no es procedente en estas materias. Por una cuestión técnica, y la Corte Suprema también ha señalado que este procedimiento sui generis de cobro no es procedimiento, por lo tanto nunca se le puede, comillas, poner término o impedir su continuación, y por lo tanto no se puede dictar una interlocutoria susceptible al recurso de queja. ¿Qué otra cosa tenemos? Probablemente una queja disciplinaria, pero tampoco, porque esta no es una actitud del juez que diga relación con sus facultades que van más allá de lo jurisdiccional, como cuando uno pueda insultar a alguien en el tribunal, ¿no es cierto? Yo creo que es un grave problema que no exista recursos para el alimentante en esto, con el afán de, obviamente, no entrampar, porque si damos recursos también pensamos que va a pasar lo otro, que nos van a llenar de recursos.
¿Qué sucedió en el caso? Este es un caso real que le estoy contando, no me ocurrió a mí. En el caso sucedió que se tuvo que echar mano a la diplomacia judicial. Bien, a la diplomacia judicial. Y por lo tanto el colega pidió hablar urgente con la magistrada lo escuchó y dijo, diantres, tienes toda la razón. No, eso es lo que hay que hacer finalmente, ¿no? Bueno. Segundo, esto ya lo zanjamos, ¿no? ¿Cuál es la causa vigente más antigua? Ya se lo dije. ¿Por qué monto ordenamos el pago? Y ya se lo expliqué, hay colegas y yo en mi caso, honestamente, no estoy haciendo prorratas por 1.000 pesos. No lo estoy haciendo. O por 300. Pues no han llegado a 300. No sé si le ha pasado a usted. 300, 500, 600 para alimentar. Por favor, con deudas cuantiosas en cada uno de los. Eso no tiene ningún sentido. Y eso les va visorando un poco aquello que ya les dije recién de la ley de la zanahoria y el garrote. Claro. Eso produce más insatisfacción probablemente. Claro. Si usted, ¿no es cierto?, va al cine porque le anuncian en cartelera que la película Barbie es maravillosa, como lo que ando trayendo aquí en este momento. Le dicen es maravillosa y luego va y es un bodrio, usted sale tirando huevos del cine. Pasa básicamente lo mismo acá. Si se le está informando a lo justiciable que tiene maravillosos métodos de cumplimiento, etcétera, y luego ve que no pasa nada, entonces la frustración, la insatisfacción social luego puede acrecentarse y pedir nuevas medidas que ya no hay, ya no quedan medidas, salvo esta que les digo yo que tendría que implementarse, pero aún así, esta que sucede en Brasil, pero aún así necesitamos deudores con fondo. Y lo peor de todo, y yo me pregunto, ¿cuál va a ser el incentivo de un deudor de pensión de alimentos de producir? Si con el registro de deudores no puede pedir crédito, o con muchas limitaciones, como ustedes saben, no puede comprar cosas. ¿Cómo va a producir para pagar precisamente las pensiones? Cosa que ocurrió, como ya les comenté, con los arrestos totales, con los arrestos nocturnos. Esto no tiene sentido. O sea, un deudor que debe 20 millones después, ¿cómo va a tener una moratoria para poder levantarse y pagar esto? Por eso les digo, aquí los garrotes puede que a la postre no funcionen. Habría que crear zanahorias, pero eso es un tema de leyes federales. Ya. Luego, si no funcionó todo lo anterior, nos vamos a lo que nosotros le hemos llamado muy académicamente el raspado de la olla, que son los fondos que quedaron, ¿cierto?, de todos los retiros anteriores de la AFP. Ojo que se trata de un procedimiento de carácter extraordinario. No es un procedimiento de carácter especial ordinario. Extraordinario, ¿por qué? Porque previamente usted tuvo que haber agotado los métodos anteriores. Echa la ley, echa la trampa. Y aquí viene, y les quería hablar de cuándo nosotros podemos pedir y echarle mano a esto, porque esto ha habido mucha confusión, solicitudes anticipadas que hace un poco tiempo atrás masivamente las tuvimos que rechazar porque aún no se cumplían las condiciones de las mismas. Y fíjense la mañosería que vimos acá, porque la ley dice, yo no sé para qué hizo esto, cuando hubiesen 3 pensiones adeudadas continua y discontinua. ¿Para qué? Si lo único que era necesario es que al momento de que entrara en vigencia la ley, el deudor tuviera deuda. Eso era todo. Pero no, le dieron con las 3 pensiones. Y aquí empezamos. ¿Desde cuándo se cuenta? ¿Cierto? Tararán, tururún, anteriores a, posteriores a, etc. Bueno, todo al parecer ha cuajado en este criterio judicial, en base a lo que nosotros también hemos podido ver, el feedback que nos ha hecho la instancia administrativa que se encarga del sistema computacional. Necesitamos 3 pensiones no pagadas a contar de la vigencia de esta ley, a contar de mayo. Pero, si el deudor ya en mayo tiene una deuda liquidada, se cuenta esa como una. Por lo tanto, nos faltarían 2 meses más. Mayo, junio, julio. ¿Bien? Agosto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer este mes de agosto es hacer una retrospectiva y ver para atrás, en panorámica, qué ha pasado. Y fíjense en lo que nos ha pasado. De que efectivamente tenemos un deudor que no cumplió, tenía una deuda líquida 1, no cumplió la 2, la segunda cuota después de la vigencia de la ley, se la acumuló, pero empezó a cumplir de la tercera en adelante.
tiene una deuda cuantiosa, porque tiene una deuda de arrastre, ¿cierto?, con anterioridad a la vigencia de esta ley, a la que le sumamos una cuota más, o 2 cuotas más, pero la tercera en adelante se puso al día. ¿Se puede cobrar este procedimiento extraordinario? No, porque no se cumple con la exigencia legal. Ya que hay muchos claroscuros, porque estamos en un periodo de transición, si ustedes se dan cuenta. Yo creo que en octubre, noviembre ya no vamos a tener problemas porque vamos a tener una panorámica completa, pero estamos justo en un periodo donde tenemos que estar muy claros con los finos del tiempo, muy claros como cuando TIN 20, estamos justo en los periodos donde se pueden cobrar y no cobrar estas deudas para efectos de pedir este procedimiento extraordinario. Procedimiento extraordinario que es exactamente igual que el anterior, pero en este caso vamos a la AFP, oficiamos a la AFP. Lo bueno que la AFP inmediatamente hace que no se pongan en movimiento y que el deudor no se pueda cambiar, porque eso nos pasó con los retiros. Ustedes no sé si les pasó, pero muchos se cambiaron de AFP y etcétera. No, aquí no. Oficiamos, 1, 2, 3 momiaes, ¿tiene o no tiene? Tiene. Y si tiene, aquí viene el cálculo. 15 años o menos que el alimentante tenga para tener la edad para jubilar o para que tenga los requisitos para jubilar, dependiendo, hasta el 50%. Si está entre 15 y 30 años de su jubilación, hasta el 80% le podemos sacar. Y si está a 30 o más años, es decir, un deudor recién iniciándose en la vida laboral, hasta el 90% le podemos sacar. Y aquí viene la gran duda que yo tengo, y creo que ustedes pueden tener. ¿Cuántas veces le podemos pedir al deudor esto? Ejemplo. Ok, lo hicimos todo, el deudor estaba a 15 años o menos, debía 40 millones de pesos, y en su cuenta de capitalización tenía 40, por lo tanto le sacamos 20, faltan 20, ¿cierto? Listo, la señora se quedó con 20, pero quedó una deuda remanente de 20. El próximo mes, ¿puede volver a pedir? ¿Existe alguna limitación legal para el número de veces? La limitación es para esto, ¿no? Para el número de años que quedan pero no para el número de veces. Cosa que nos resulta extraña porque ¿qué me tentaría hacer yo en este escenario? Oiga, pero ¿sabe qué? Me dé 20 y le quedaron 20. Y todavía está a menos de 15 años. Oiga, le puedo sacar 10 más. Ya, pues, veamos. 10. Tercera oportunidad. Le quedan 10, le quedan menos de 10 años. ¿Cuánto le puedo sacar? 5. Oiga, pero le quedan 5. Y parece cuánto no. Le quedan 5. ¿Y cuánto le puedo sacar? 2,5. Y así hacemos el loop. Pero ojo, que no sé si es así. Capaz que me esté equivocando. Y si alguien luego dice, no, profe, hay una disposición transitoria en la número 45 que limitó esto una vez, por favor dígamelo, me avergonzaré, me arrepentiré, pero se lo agradeceré porque he buscado y no he encontrado. Bien. Luego, ¿desde cuándo se puede pedir? Ya lo analicé recién con lo que ya les dije. Otras normillas que les digo yo, para agotar todo el espectro de modificaciones, es el tema de la imposibilidad de pedir alimentos de quien a su vez no los haya pagado respecto al mismo alimentario. Me parece muy bien por un tema de coherencia, pues. Y esto es interesante porque cada vez más vemos personas de la tercera edad pidiendo alimentos respecto a sus hijos. Entonces, respecto a ello, el día de hoy hay que averiguar, bueno, pero ¿y si ese padre o madre en este momento que está pidiendo alimentos, en su tiempo pagó alimentos por el hijo por el cual ahora le está pidiendo? No pagó, hay deuda, hay liquidación entonces no lo puede pedir. Entonces esto se transforma en un buen stop, tal cual el que, ¿no es cierto?, tiene aquel padre que por una acción de filiación es finalmente reconocido él como padre respecto a un niño, pero contra su posición. Exactamente la misma figura. También tenemos la obligación de caucionar el pago de la pensión a través de prendas de hipoteca, ¿bien? Cosa que tampoco la he visto para nada. Y tenemos también esta nueva tipología, ¿bien? Que el deudor que ingresa a el registro de deudores también va a el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia. Cosa que es bastante interesante, con todo un mini procedimentito ahí.
Pero bueno, es interesante porque este registro se supone, según lo que yo entiendo, está a nivel global, o sea, está en Interpol y etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si ahora el deudor de la pensión de alimentos está en este registro, con Osama Bin Laden, no, Osama ya murió, con los peores criminales del mundo, ¿cierto? Entonces, inmediatamente en el control vehicular le va a arrojar esto y ahí algo se puede hacer. Cosa bien interesante. Vamos a ver cómo funciona este registro. Quedo abierto a sus preguntas, público en general. Bien, hemos recibido muchísimas preguntas que he estado intentando algunas contestar vía web, sobre todo aquellas que no son atingentes a la temática o que dicen relación con causas personales que obviamente están solicitando algún antecedente. Voy a tratar de ser lo más extractivo posible para poder planteártela. Una abogada consulta. Buenas tardes, tengo una causa donde el alimentante debe 23 millones de pesos. Desde hace 2 años está con retención judicial. No ha podido ser ingresado al registro de deudores porque desde la publicación de la ley no debe. ¿Pasará lo mismo cuando se intente cobrar una deuda histórica de alimentos? ¿Acaso no va contra el espíritu de la ley? ¿Por qué no se hizo retroactiva la ley? Tal cual lo dije recién. No se hizo retroactivo porque no se encontró necesario hacerlo, ya que como ustedes todos saben, tenemos la ley de efecto retroactivo a las leyes que nos costó tanto estudiar, ¿cierto? En la universidad, a mí me costó un montón, pero sí aprendí que las normas procesales rigen in actum, que no tienen efecto retroactivo y se miran de aquí en adelante, ¿bien? Y lo que dice la abogada, claro, es una crítica al legislador. Yo creo que esto de los 3 mesecitos después, lo único que produció es problemas y triquiñuelas como las que ya les vi y la que ella misma ha señalado. Oye, tenemos un tipo que debe mucha plata, pero no está en el registro. Sí, pero fíjate en algo, ¿ah? Lo que te decía yo recién de las zanahorias y el garrote, querida colega. Yo creo que no es tan mala idea la que se está planteando, porque de alguna manera esa retención está asegurando pensiones, el pago de pensiones. Piensa tú de que si lo entregas al registro nacional y a otra serie de medidas cautelares, quizás pierdas esa retención que es algo seguro por... ¿Te das cuenta? Es una zanahoria, por así decirlo. Claro, porque probablemente, ya digo, el registro es tan asfixiante que ese deudor que el día de hoy se le está reteniendo está trabajando, comillas, responsablemente, bueno, entonces ahí también uno tiene que optar por salidas estratégicas respecto a esta cuestión. Pero ya sí, claro que es discutible, ¿no? Ya, próxima pregunta. Una duda que se ha planteado mucho es si son 2 o más los alimentarios, con el solo hecho que uno pida la retención, ¿se reparte inmediatamente, o se reparte entre todos? Solo aquellos que hayan pedido liquidación, porque así nosotros entendemos que existe la intención de cobro. Así lo hemos interpretado. O sea, ponte tú, si tenemos 4 alimentarios, de ellos existen solamente 2 causas con liquidaciones pendientes, solo hacemos la repartición de aquellos 2. No respecto a aquellos 2 que han permanecido, por así decirlo, inmóviles frente a las pensiones que le están favoreciendo. Ojo, interpretación. No le estoy diciendo que esto sea algo que esté bien, porque todavía no lo tengo claro. Tendría que preguntarle a muchos colegas jueces y juezas que están el día de hoy presentes que hacen ello y quizás me den mejores razones para entender que yo estoy mal. Bien, tema discutible. Adelante. En el caso de la compensación económica que se asimila el cobro al no pago de alimentos, ¿se aplica dentro de este proceso de cobro estas mismas normas? Sí o sí no. Precisamente porque aquí no tenemos ninguna duda de que no existe en ningún caso la asimilación para efectos, porque eso es para efectos exclusivamente de el tema de los arrestos, que es donde se discutió y se dijo, bueno, este mecanismo. Pero nosotros entendemos que el espíritu de esta ley no fue el tema de la compensación económica, ya que recuerden que el marco jurídico, además, el marco social en realidad, además, se refiere más a la protección del interés superior del niño que del cónyuge. Entonces nosotros haciendo esa interpretación entendemos que no. Una pregunta que igual la han reiterado bastante, si este procedimiento lo puede pedir el propio alimentante. No, carece de legitimación activa, porque la ley lo dice expresamente. Dice expresamente quiénes son los solicitantes. Por lo tanto, careciendo de legitimación activa, nosotros a todos le damos no lugar.
Por un tema de orden, ¿ah? Porque uno podría decir, oiga, pero no sea más papista que el Papa, si el tipo está entregándose. No, nosotros lo hacemos solamente de acuerdo a la ley a solicitud del alimentario. Sí, qué buena pregunta, porque tenemos muchas solicitudes de los alimentantes. Tema discutible. Miren, si me invitan a Puerto Montt en 2, 3 años más, ahí sería muy bueno. Yo estoy extendiendo la invitación, porque ahí yo le diría, ¿sabe qué? Oiga, pero a Puerto Montt sí, no por Zoom. Y la jurisprudencia, fíjense, yo les diría, mire, después de 3 años, ¿se acuerdan cuando hablamos hace 3 años? La jurisprudencia ha dicho esto, lo otro, me encantaría, pero ahora, por eso que soy tan inseguro en no ser tan categórico en lo que les digo, querido público. Ya, adelante. ¿Qué pasa con las reglas de imputación al pago? ¿Correspondería aplicarlas para la contabilización de cuotas impagas? Las reglas de imputación al pago, estamos hablando de los gastos útiles extraordinarios que vimos. La pregunta fue planteada en ese contexto. Me da a entender que sí. A ver, si es imputación al pago, recordemos que solamente procede respecto de gastos útiles y al 20%. Si estamos hablando de las reglas de imputación al pago del Código Civil, entonces tenemos que estarnos a las normas del Código Civil. Primero se paga esto y esto en un orden de prelación. Eso le podría decir, ¿no? Preguntan igualmente que si el proceso de investigación arroja bienes respecto de un deudor de pensiones de alimentos, lo que se debe embargar, retener antes de... O sea, eso es lo que se debe embargar, retener antes de los fondos provisionales. Y si es así, ¿qué monto pagaría usted? ¿Qué monto pagaría el avalúo fiscal o un valor hipotético comercial? No, a ver, no confundamos las cosas. Lo que nosotros estamos persiguiendo exclusivamente acá son las cuentas y los activos bancarios y los activos, digamos, intangibles del deudor. Todo esto otro, y yo lo celebro, es materia de la tutela cautelar. Lo celebro ¿por qué? Porque yo he hecho mucho de menos en el foro solicitudes de medidas prejudiciales precautorias, por ejemplo, o de medidas cautelares en los juicios de alimentos. No los veo por ninguna parte. Incluso antes de iniciar una causa Z, yo para asegurarme de que el tipo, por ejemplo, no traspase el bien, lo que haría es una prejudicial precautoria. Claro, y nadie lo pide. Y aquí, recuerden que nosotros en familia tenemos un estándar mucho más bajo que en materia civil patrimonial. Entonces, ninguno de nosotros como jueces de familia va a poner quisquilloso y decir, oh, voy a causar un gran perjuicio al patrimonio de este pobre deudor que debe 30 millones de pesos. No vamos a hacer eso. Yo precisamente voy a entender que está el fumus boni juris, el periculum in mora. Usted me va a acompañar quizás por ahí un WhatsApp donde diga, jaja, te voy a gastar la plata, no sé, y lo doy. Pero creo que son dos cosas distintas. Bien, cuéntenme. Mira, respecto a los gastos extraordinarios, hay una pregunta que es bastante, a mi juicio, bastante interesante. Dice que como deben depositarse en la misma cuenta, ¿deben ser impugnados todo el tiempo para que no pasen por una pensión mensual? A ver, los gastos extraordinarios tienen que... A ver, es que este es un tema a posteriori, es un tema de liquidación, que es lo que yo he visto. Generalmente los gastos extraordinarios se pagan en la misma libreta. Y luego, cuando la liquidación se produce, la impugnación hace de que uno desglose lo que fue gasto extraordinario de lo que fue la pensión de alimentos. ¿Bien? Y para eso nosotros tenemos presunciones. A ver, si yo todos los meses veo 100, que es el pago de la pensión, y de repente un mes veo 400 y después sigo viendo 100, ahí ya eso me está diciendo, oh, aquí estamos frente a un gasto no previsto por las partes. Veamos si es extraordinario. ¿Qué hacemos? El siguiente. ¿Qué hacemos? Audiencia. Y ahí determinamos finalmente qué es. ¿Qué es lo conveniente en estas materias? Es extraño, porque fíjense que también sacar otra cuenta puede ser dispendioso. Pues. Es decir, ya, que me lo deposite en una cuenta X. Si es en la cuenta personal del Banco Santander, por ejemplo, puede que eso se confunda con otra serie de ítems, lo que va a ser engorroso la cuestión. Voy a abrir una cuenta específica para que se deposite los chilenos en el Banco de Chile. ¿Le van a cobrar? Entonces va a ser una cuestión dispendiosa. Yo aconsejaría que se deposite en la misma libreta y que luego, bueno, la buena fe de las partes yo creo que tiene que actuar acá para que al final de cuentas yo no le cobre a la otra persona algo que no corresponde. Pero si así es, el sistema de objeción a la liquidación y en mi caso,
La citación a una audiencia especial de cumplimiento va a delimitar qué gasto es cuál respecto a la misma libreta. Bien, René, cuénteme. Otra pregunta. ¿Es posible que el alimentante directamente manifieste al tribunal que quiere pagar la deuda de alimentos con sus fondos de AFP, aunque no lo La haya misma, solicitado? es que la misma pregunta de recién, no se puede, y simplemente aunque él lo dijese, esa buena voluntad no se puede llevar a efecto, porque él no podría ir al FP y decirle, oiga, ¿saben qué? Sáqueme la platita para pagarle a la señora. No podría hacerlo. La única forma que tiene la FP de hacer esto es a través de la orden nuestra, a petición de la alimentaria. Por lo cual, eso sería solo una buena intención. ¿Alguna otra pregunta? Estoy revisando, pero todas están dando, están siendo redundantes en las mismas respuestas. Quiero dar una, sin perjuicio que igual por la investigación, tal cual como lo hicimos en la charla anterior, te vamos a intentar hacer llegar las preguntas para que puedas usarlas en el proceso. Pero no, las demás son comentarios que han ido sacando en base a lo que tú has ido contestando. Perfecto, pues. Entonces, ni Pero más ni hemos menos que... tenido muchas preguntas, así que muy agradecido Oiga, al público por su... y yo tengo muchas más. Así que ha sido un, claro, por cierto, ha sido un grato placer haber compartido con este foro que creo que es de la región de los, ¿cómo se llama la región ahora allá? De De Puerto los Montt. lagos, De los, bueno, siempre ha sido los lagos, ¿cierto? sí, Ya no cambió. No, y nosotros en Valdivia somos la región de los ríos. Así que ha claro. sido un grato placer compartir con todos los presentes. Me es muy útil. Para mí como hay una gran retroalimentación, porque ya veo que es un tema discutible. Bien, así que sin más, me despido. Reiteramos nuestro agradecimiento, Francesco, por tu apoyo constante a la comisión y a la vez también a los asistentes por la participación y por las preguntas enviadas. Estoy a vuestra disposición. Que estén muy bien. Bueno, de esta manera llegamos al final de la charla Perspectivas y desafíos de la implementación de la Ley 21.484 sobre responsabilidad parental y pago efectivo de las deudas de alimentos, en el marco del ciclo organizado para el segundo semestre por la Comisión de Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. La grabación de esta actividad está disponible en la página web del Poder Judicial www.pjud.cl y más información se puede solicitar a través del correo electrónico dnperezs@pjud.cl. Muchas gracias por su interés y participación. Buenas tardes.